i figli! Adesso siamo io! Dai, lascia ricevere. Et moi, vous m'aimez comment? Toujours un peu tôt pour le savoir. Hola, hoy hablaremos de la película Sunset Boulevard del director Billy Wilder, producida en 1950, traducida en algunos momentos como El ocaso de una vida, aunque es el nombre de la calle de Los Ángeles, Sunset Boulevard, la que ha hecho más famosa a esta película. Una calle donde se piensa, viven muchas estrellas del cine y sobre todo vivían muchas estrellas del cine de la época de oro del cine americano, es decir, de los fines de los años 30 y de los años 40. Esta película está dirigida por Billy Wilder, quien se hizo conocido en Estados Unidos, pero que nació en un imperio que ya no existe, que es el imperio austrohúngaro, y se formó fundamentalmente en la ciudad austríaca de Viena. Ahí se vinculó, en tanto que él era periodista en ese momento, con distintos, sobre todo con gente del mundo del espectáculo, con actores y con deportistas, en fin, ese ámbito como del mundo espectacular, y llegó a asociarse con los productores cinematográficos alemanes con los cuales trabajó y realizó una película en cuanto escritor. Él era un guionista de cine muy importante y llegó a serlo después también más importante aún en Estados Unidos. Antes que director era guionista y colaboró en el guión de una película que a estas alturas es mítica, que se llamó Gente en Domingo, que consistía en seguir la vida de 5 personajes comunes alemanes durante un fin de semana, fundamentalmente en el día domingo, en los paseos que hacían en el parque, en los amores que surgían o se rompían en ese día de la semana. Y él trabajó en la escritura del guión de esta película, que fue dirigida por cineastas alemanes que también después iban a emigrar a Estados Unidos, como fundamentalmente Robert Siodmak o Fred Zinnemann. Y también trabajó Edgar Ulmer en esta película. Es una serie de cineastas que luego iban a ser más conocidos y que iban a completar sus carreras en Estados Unidos. Todos ellos iban a tener que emigrar debido a sus raíces hebreas y por lo mismo no podían seguir trabajando en el lugar donde lo habían hecho hasta ese momento. Billy Wilder emigró a Estados Unidos y aprovechó la presencia ahí de un cineasta que había llegado antes, proveniente de Alemania, y que lo iba a marcar profundamente, como es Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch ayudó a la integración de Wilder en Estados Unidos y le encargó la colaboración en la escritura del guión de una de sus películas que resultó después ser muy famosa, que fue Ninotchka. Ahí también Wilder conoció a quien iba a ser su gran colaborador en la escritura de guiones, Charles Brackett, con quien iba a trabajar en prácticamente todas las más famosas películas de Wilder. En ese sentido, Wilder siempre tuvo una preocupación y un énfasis en la perfección del guión, algo que vamos a ver claramente en Sunset Boulevard y que marca gran parte de su producción. Tenía él una idea, y es que las películas, las tramas de las películas deben estar siempre cerradas y deben cumplir con las expectativas de los espectadores. Contaba él una historia que ya se ha vuelto legendaria para explicar cómo debe ser un guión, y él decía: supongamos que nosotros dormimos en un departamento y escuchamos al vecino de arriba llegar ebrio en la noche. Escuchamos que llega, que se saca un zapato y lo tira al suelo. Y
nosotros sabemos que tiene que venir el segundo zapato antes de que se acueste. Y si no llega el segundo zapato, no vamos a poder dormir, porque vamos a estar siempre esperando que eso ocurra. Entonces, la tarea del cineasta, del guionista, es crear en el espectador la necesidad del segundo zapato y luego darle el segundo zapato. Y esto él lo llevó a la práctica en prácticamente todas sus películas, con esta colaboración muy estrecha, como les decía, con Charles Brackett. Inicialmente no tuvo definido Billy Wilder en Estados Unidos cuál iba a ser su orientación o su trabajo, el género cinematográfico en el que iba a trabajar. Probablemente ahora es muy conocido por sus comedias, que en cualquier ranking de comedias las películas de Wilder van a tener que figurar, por lo menos 2 o 3, La comezón del séptimo año, Some Like It Hot o El departamento. Cualquiera de esas 3 películas va a tener que figurar necesariamente en cualquier lista de comedias que se haga. Y eventualmente podría añadirse también la película Sabrina. Antes de todas esas películas, Billy Wilder realizó esta Sunset Boulevard y antes aún otra que se llama Perdición, así fue traducida, que se llamaba Doble Indemnización inicialmente, que es una película de cine negro que tenía una trama bastante escabrosa y que él tuvo que remodelar para que superase la censura y que pudiera exhibirse. Entonces, en esa película, en Perdición, experimentó con algo que iba a luego reproducir en Sunset Boulevard, que es la narración de una voz en off, que es algo que probablemente se podía hacer, no era la primera vez que se hacía, pero sin duda Billy Wilder es el modelo para ese tipo de narración. En el caso de Perdición era una persona herida que contaba los crímenes que había cometido y los registraba en una grabadora. En el caso de Sunset Boulevard es esto aún más sorprendente porque quien narra es un personaje muerto. Sunset Boulevard trata de un guionista y escritor pasando por un mal momento de trabajo que por accidente se topa con una actriz del cine mudo en decadencia y sopesando las circunstancias decide emplearse y colaborar con ella en la redacción de un guión que la va, en principio, ella cree, devolver a su época de gloria. Es el personaje interpretado por la actriz Gloria Swanson, cuyo nombre en la ficción es Norma Desmond. La película, ya se los dije, y no hay no arruinó nada porque eso lo sabemos desde el primer segundo de la película. Comienza con el personaje muerto en una piscina. Y es ese personaje el que narra la historia. Esa narración de un muerto es una novedad completa y termina la película regresando a este mismo punto donde había comenzado. Ahí tenemos nuevamente la estructura cerrada, tal como a Wilder le gustaba. Y el plano en la piscina tiene una serie de características que lo vuelven bastante peculiar, y es que vemos al muerto en un ángulo contrapicado, es decir, desde abajo hacia arriba. Y no solo lo vemos a él en primer plano flotando sobre el agua, sino que detrás y a través del agua, en principio, vemos a todas las personas que están llegando, los periodistas y la policía que se están congregando ante este crimen. Eso lo vemos hacia el final de la película. El hecho de que la película empiece y concluya prácticamente en el mismo punto está mediado o posibilitado por una construcción de diálogos muy rápidos, mordaces y a menudo memorables. Probablemente una de las frases más memorables de la película o
o que se ha hecho famosa después es cuando el personaje del guionista reconoce a la mujer y le dice, usted era una actriz muy grande, y ella le dice, sí, lo sigo siendo, son solo las películas que se hicieron pequeñas. You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. Esa frase, que después la gente la repite, aplicada a cualquier mundo, está también en esta película y es un ejemplo de la construcción de diálogos y de guión de Billy Wilder. Hay un componente que está presente en esta película y que ha incrementado su leyenda, y es la presencia o participación de grandes actores y directores del cine mudo en esta película en roles secundarios. Vamos a encontrar a Buster Keaton en un momento, vamos a ver también a un director que en ese momento todavía era plenamente vigente, como Cecil B. DeMille, también figurando ahí. Entonces hay un conjunto de personajes que vamos a verlos ahí en la película, que actúan y no actúan, en el sentido que son la decadencia de los actores del cine mudo. La vemos también en vivo, encarnada en sus propios protagonistas, en particular en el caso de Buster Keaton. Si sumamos en esta película la construcción del guión de Billy Wilder con Charles Brackett, el elemento legendario del cine mudo, vamos a encontrar la combinación que hacen de ella una película que es revisitada y vista permanentemente. Si hubiera que singularizar alguna de las cosas que más influyeron de esta película posteriormente, está sin duda la posibilidad narrativa abierta por este enorme raconto que es toda la película de un personaje muerto, el hecho que la narre un muerto y el hecho que tengamos voz en off en gran parte de la película. Hay más elementos que descubrir en ella, se los dejo a ustedes.